economía, en nuestra empresa. Así que vamos a la palabra del Señor en Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, dice la palabra del Señor, la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, versículo 1, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor hace un mes ha estado el Espíritu Santo de Dios con esta palabra. Y me dijo, coloca la mirada en este texto, porque hay algo importante que tú vas a ver en este texto. Y yo creo que si hay algo en lo cual debemos colocar nuestra mirada en las Escrituras. En esta mañana, en el primero y el segundo culto, estuvimos una palabra de tremenda bendición, y es el escudriñar las Escrituras. No solamente la Biblia es para leerla, la Biblia es para estudiarla, para que a través del estudio ella nos va a arrojar luz para nuestra vida. Y a través de este texto me arrojó luz, una luz tremenda de lo que esta palabra, mire, yo titulé este mensaje, el entrenamiento final. Porque fue el entrenamiento que el Señor le dio a sus discípulos. Y dice la palabra que antes de su ascensión el Señor dice que se presentó ante ellos. Dice en el versículo 3, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Se presentó con pruebas. Esa palabra indubitable quiere decir incuestionable, que no tenía que cuestionarle. Convincente, con pruebas convincentes, con pruebas contundentes se presentó el Señor de que Él estaba vivo. Y era algo de lo cual el Señor quería reafirmar en sus discípulos. Porque si fue algo que el Señor pudo observar en ellos, era de que ellos estaban por su incredulidad, habían dudado de su resurrección. Y Él se presenta a decirle, yo estoy vivo. Y hoy viene el Señor a afirmarle a tu vida, yo estoy vivo. Él está vivo. Él está vivo. Las circunstancias te están diciendo de que Él no está haciendo nada, de que Él no está apareciendo en el escenario de tu vida. Pero quiero decirte de que el Señor está vivo. Ellos, por su incredulidad, por la opresión que estaban viviendo, el ataque que ellos estaban viviendo en Jerusalén, no era fácil. Y algunos dudaban de que Él había resucitado. Por eso Él se presenta ante ellos con pruebas contundentes de que Él estaba vivo. Y fíjense de que el Señor dice que ahí en el versículo 3, apareciéndosele durante 40 días
y hablándoles acerca del reino. Hubo una cuarentena de entrenamiento donde Él comenzó a entrenar a sus discípulos. Y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros, amados. Nos han encuartelado, pero es porque el Señor nos está preparando. El Señor nos está capacitando. El Señor en el silencio, ahí en la intimidad, ahí en tu casa, cuando vienes a estas reuniones, el Señor nos está entrenando. 40 días hablándoles del reino. 40 días donde Él les estaba dando un discipulado. Pero yo aquí encuentro 6 aspectos importantes que te voy a hablar. Y el primero de ellos, 5 enfoques, porque el Señor quería enfocarlos. Las circunstancias que estaban viviendo los habían desenfocado. Y el Señor viene a enfocarlos. El Señor viene a decirles, hay un desenfoque. Pero yo vengo a decirles para que ustedes puedan enfocarse en lo que verdaderamente, cuál es mi misión, cuál es la misión que yo tengo para sus vidas en este tiempo. Y lo primero que el Señor quería reafirmar en ellos era que ellos tuvieran convicción de que Él estaba vivo. Ustedes no están solos en este asunto. Ustedes no están solos en lo que está pasando aquí en Jerusalén. Están siendo perseguidos. Hay una situación de la que ellos estaban viviendo. Pero el Señor se presenta para que ellos tuvieran convicción de que Él estaba vivo. La situación que vivía los había desenfocado de la existencia del Señor, de que Él les había prometido. Él no dejó ninguna duda, como Él lo había prometido, de que Él iba a ir a la cruz, pero que no se iba a quedar en esa cruz ni tampoco en esa tumba. Él estaba trayendo pruebas contundentes de que Él había resucitado. Y vemos todavía en acontecimientos que se celebran, celebrando a un Cristo vivo, a un Cristo muerto, perdón, donde si hay algo de lo cual debemos disfrutar es de que Él está vivo. En medio de nuestras crisis, en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, si hay algo que debe ver, esa convicción que debe haber en nuestros corazones, es que Él está en medio de nosotros. De que Él no nos ha dejado aquí en esta tierra a la merced de las circunstancias. Él no te ha dejado allí en esa tierra, ahí en tu casa, ahí en ese pueblo, en esa vereda, ahí en esa ciudad, en esa nación. En medio de las circunstancias que están viviendo, Él está allí contigo. Yo estoy vivo. Y lo segundo que Él les dice a ellos, mire lo que dice en el versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran. El segundo enfoque que les da es: quédense. No se vayan de Jerusalén. Porque Jerusalén iba a ser el epicentro para el Señor manifestar. Iba para manifestar un evento sobrenatural que iba a ocurrir en Jerusalén. Jerusalén, que fue el lugar donde quizás muchos, ahí en Jerusalén, mire, fue donde se inició la iglesia. Fue el escenario de la formación del núcleo cristiano. Pero también fue el lugar donde Él fue ejecutado por las palabras de una multitud enojada. Y allí era donde el Señor les estaba diciendo: quédense, que es allí donde yo quiero que sean mis testigos. Es allí donde yo quiero glorificarme a través de su vida. Quizás ese escenario hostil en el cual tú estás viviendo, y a veces te preguntas y quieres salir corriendo, quieres huir, o no sabes cómo salir de ese escenario que estás viviendo. Es allí donde el Señor te va a levantar como un testigo de su poder y de su gloria. Y lo segundo y lo otro donde el Señor les dice, no solamente en Jerusalén,
también les dice, tienen que ir a Judea. Judea fue el lugar donde rechazaron el ministerio de Jesús. Ahí fue rechazado. La misma persecución que ellos tuvieron, la misma persecución que vino contra los cristianos, la muerte de Esteban hizo de que ellos huyeran hasta Judea y Samaria. Muere un mártir. Viene la muerte de Esteban. Y yo le preguntaba al texto, ¿tuvo que morir un hombre de tremenda talla como la de Esteban para que la iglesia pudiera sacudirse y pudiera expandirse el evangelio? Eso fue lo que aconteció en ese entonces. La muerte de un hombre provocó uno de los más grandes avivamientos. Cuando ellos se van a Judea, Judea fue un lugar donde fue rechazado. Samaria, en Samaria los consideraban como un basurero de mestizos impuros. Los consideraban como nada. Pero allí hubo una propagación del evangelio tremenda a través de la muerte de Esteban. Esteban marcó la vida de los cristianos de ese entonces. La muerte de Esteban fue un ejemplo contundente para que ellos se sacudieran. Pero qué tremendo que un evento como estos tenga que sacudirnos para obedecer a la palabra de Dios, al mandato que el Señor nos está haciendo. Y no solamente les dijo Judea y Samaria, sino que también le dijo, deben de ir hasta lo último de la tierra. Porque lo último de la tierra, los gentiles eran vistos como nada por los judíos. Los judíos se creían salvos, que ellos eran los que iban, ya tenían el cielo ganado. Y a ellos los gentiles los miraban solo como leña para el fuego del infierno. Solo son un montón de leña que van a arder en un infierno. Pero allá era donde el Señor les dijo, allá tienen que ir por ellos. Y es allí donde en el camino a Damasco llama a Saulo de Tarso como un instrumento útil para que llegara y fuera propagado el evangelio hasta lo último de la tierra. En medio de la persecución, no vemos una iglesia amedrentada, escondida. No vemos una iglesia tirada en el piso, una iglesia confundida sin saber qué hacer. Vemos una iglesia que persistía en la oración. Una iglesia que cuando se llevaron Jacobo muerto y Pedro encarcelado, era una iglesia que estaba encendida, una iglesia que hacía oraciones sin cesar, una iglesia que cuando soltaba la palabra, era una palabra que se daba cumplimiento, una iglesia empoderada. Vemos un Esteban y a un Felipe que a través de ellos se hacían milagros, se hacían prodigios. Ellos veían apariciones de ángeles. Algo poderoso estaba aconteciendo. ¿Pero en medio de qué? En medio de una persecución. Fue sacudida la iglesia tan tremenda. Pero lo otro que les dice el Señor, mire, les mandó que no se fueran, versículo 4. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que iba a demorar la promesa. De pronto un poco les estaba diciendo, pero iba a demorar. En medio de esa demora, ellos iban a ser probados. En medio de esa demora, el Señor estaba formándolos a ellos. Pero ¿sabe qué? Él les está diciendo, esa espera vale la pena. Y hoy te digo, la espera que tú tienes vale la pena.
Vale la pena esperar en Él. Vale la pena esperar en el Señor. Esperar en Él no es fácil. Esperar en Él, que Él se manifieste en lo que tú estás esperando no es fácil. Pero Él les está diciendo, hay una promesa. Y fue el cumplimiento en la palabra que habla Juan, en Juan capítulo 16, versículo 7. Y dice, pero yo os digo la verdad, Juan 16, versículo 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese era el cumplimiento del cual el Señor les estaba hablando. Hay algo que va a ocurrir. Va a venir una intervención divina. Va a manifestarse algo poderoso, sobre la tierra. Va a venir algo que los va a levantar. Va a haber algo que los va a sostener en medio de los embates, porque en esta vida vamos a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido, y a través de mi Santo Espíritu ustedes también van a vencer cualquier circunstancia que se levanten en esta tierra. Ustedes van a vencer. Aleluya. Que esperasen la promesa. Mire, porque el Señor les está diciendo que esperasen la promesa. Porque esta promesa les iba a dar el bautismo de poder de Dios. El poder de Dios iba a venir sobre ellos de una manera contundente. Él les estaba diciendo, y no solamente el poder de Dios, sino que el Espíritu cuando venga. Es bueno, ustedes recibieron el bautismo de Juan, fueron bautizados en agua. ¡Qué bien en agua! ¡Qué bueno ese bautismo! Pero ahora viene el Espíritu Santo, le va a dar una capacidad, los va a capacitar. Les va a capacitar para que sean mis testigos hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra, de pronto tú ya haces una pregunta. No, yo creo que yo no voy a ir a lo último de la tierra. Quizás mi edad no da para ir a lo último de la tierra. Quizás las circunstancias que estoy viviendo no me dan para ir, para llevar mi mensaje a lo último de la tierra. Pero quiero decirte que sí. Sí podemos ir a lo último de la tierra, porque hay rodillas que se doblan. Yo estoy yendo a lo último de la tierra. En estos días oraba por la India. Hay iglesias que las están amenazando. Hay muchos que los están matando, porque la guerra continúa con el evangelio. Esa no para. Pero mis rodillas están en India. Mis rodillas están en Indonesia. No hay día tras día. El Señor metió a Indonesia en mi corazón. Y sé que algo grande va a suceder en Indonesia. O está sucediendo en Indonesia. Y hay naciones que Dios ha metido en tu corazón. Y con nuestras rodillas estamos yendo a las naciones. Con la predicación habrán algunos que irán a predicar la palabra hasta lo último. Pero también con el dar, también estamos yendo y dando cumplimiento a la palabra del Señor. Con el dar, Él les dice, yo los voy a capacitar para que sean mis testigos. Porque es la capacidad que da el Espíritu, es una capacidad no solamente en el hacer. Porque allí es donde nos hemos quedado, solo en el hacer. Ay, Espíritu Santo, lléname, avívame, Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir a orar por los enfermos y que los enfermos sean sanados. Para ir a predicar la palabra. Lléname, Espíritu Santo. Para que los demonios se sujeten. Lléname para cuando yo ore por esa persona y esa persona, eso si está endemoniada, sea libre. Y nos hemos quedado
en esa capacidad que nos ha dado el Espíritu. Pero el Espíritu viene sobre nosotros y nos ha dado una capacidad, Él nos ha capacitado, mire, una capacidad transformadora. Y esa capacidad transformadora es la que le dice al cojo que ande, al ciego que vea, al mudo que hable. Por eso es que el Señor dice en su palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué nos ha ungido el Señor? Para dar libertad a los cautivos. Para aquel que está cautivo en cualquier hábito. La capacidad del Espíritu viene a traer liberación, viene a transformar un carácter. Viene la capacidad que da el Espíritu. Es una capacidad que te llena y que te aparta de todo aquello que no le agrada al Señor. Esa capacidad la da el Espíritu. De pronto tú dices: es que, mire, yo les digo solamente por qué nos hemos quedado en el hacer. Porque la capacidad que da el Espíritu, Él la da en el ser. Porque Él trabaja en nosotros. Es Él el que nos cambia la vida. Por eso dice una canción: yo soy testigo o testimonio del poder de Dios. Pero ¿por qué soy testimonio del poder de Dios? Como si Cristo vive en mí, como si el Espíritu está dentro de mí. Yo puedo seguir siendo la misma. Yo puedo venir a jugar un ratito, sentarme aquí en la iglesia, venir a aplaudir, sentirme bien, refrescarme con la palabra y que mi vida allá afuera siga siendo la misma. Cuando el Espíritu está dentro, Él viene a revolucionarnos la vida. El malo tiene que dejar de ser malo. Si sigues en las mismas, si vienes aquí, una hermana que me dijo con dolor: 27 años, mi esposo perdió el tiempo engañándome durante 27 años. Y venía todos los domingos, no se perdía ni un domingo. Qué tremendo juego con el Espíritu. Y nos hacemos los locos y pretendemos venir a jugar un ratito aquí. Y ya conectamos en la emisora, en la radio, a través del celular, como por cumplir y escuchar la palabra. Pero es un juego. Y ese juego no puede seguir. Tú que estás ahí en casa, no sigas con ese juego. Porque el Señor está preparando a su iglesia. El Señor está invistiendo a su iglesia con su poder. Por eso era que piedras venían sobre Esteban y ellos podían resistir las cárceles. Ellos podían estar en momentos donde no tenían a nadie. Pero ellos, allí un Pedro en una cárcel custodiado, allí ellos podían ver el Espíritu, verla como ángeles se presentaban en medio de ellos y eran rescatados de todas esas situaciones que ellos estaban viviendo. ¿O es que crees que lo que viene sobre esta tierra es fácil? No va a ser fácil. Viene un pie de gigante, viene caminando lento, pero viene caminando, iglesia. Y la iglesia Dios la está empoderando, porque de la única manera como vamos a resistir es con la investidura del Espíritu. Por eso Él te está diciendo: yo estoy vivo. Yo estoy vivo. Quédate. Espera
Pero también Él les dice, enfóquense en prioridades. Tanto tiempo, 40 días el Señor con ellos. Y ya Jesús se iba a ascender. Se sienta con ellos. Y todavía ellos no están entendiendo lo que el Señor les está enseñando. Y viene la pregunta que le hacen. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino? ¿Dónde estaban más interesados ellos? En que se arreglara la situación que estaba aconteciendo a nivel político, a nivel civil. Lo que estaba aconteciendo en Jerusalén era más la inquietud de ellos para que mejorara la situación de una nación, que lo que el Señor les estaba, la directriz, el enfoque que el Señor les estaba dando, de que era una intervención de reino lo que el Señor les estaba dando a enseñar. Por eso el Señor les dice, no les compete a ustedes que yo les responda. Esto, el tiempo, está en el Padre. Por eso Él les dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo que el Padre puso en su sola potestad. Más bien, ¿sabe qué les está diciendo? Enfóquense en buscar al Espíritu Santo. Y hoy te digo, iglesia, vamos a enfocarnos en buscar al Espíritu Santo. Vamos a buscar, ya Él vino sobre nosotros, en nuestros corazones desde el día en que tú recibiste a Jesús en tu corazón como tu Señor. Él ha venido sobre tu vida. Ahora, si Él está apagado, dile, Espíritu, avívame Espíritu Santo. Vamos a decirle que nos avive, que encienda su fuego, que vuelvas nuevamente a encenderse en tu vida la llama del Espíritu Santo. Si habías perdido el deseo por la palabra, dile, el juego me va a llevar a escudriñar las Escrituras, como aprendimos esta mañana. El juego del Espíritu Santo me va a llevar a ser una mejor persona. El juego del Espíritu Santo me va a llevar a predicar el Evangelio. El juego del Espíritu Santo me va a llevar, aleluya, a extender su reino en mi casa, en mi vida, en mi casa, en mi barrio, en Cincelejo, en Sucre, en Colombia y hasta lo último de la tierra, que era el mandato que el Señor les había dado. Aleluya. Enfoque de prioridades. Pero también sabe qué sucedió con ellos. Dice en el versículo 7, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me van a hacer testigos en Jerusalén, me van a hacer testigos en Judea, en Samaria, pero también hasta lo último de la tierra. Y Él se los está recalcando. Pero fíjense lo que sucede en el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, el Señor se fue. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Viéndolos ellos que fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Eso fue la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Y estando ellos, ¿en dónde estaban los ojos puestos? Dice, y estando con los ojos puestos en el cielo. ¿Sabe? Toda esta temporada yo creo que hay mucha gente totalmente distraída. Y hoy el Señor te viene a decir, el Señor envió unos ángeles y les está diciendo, ¿qué hacen ustedes con los ojos puestos en el cielo? ¿Qué haces con la mirada perdida en esa situación? ¿Qué haces mirando eso que está pasando contigo, mirando tu entorno? Tu mirada se ha quedado clavada y en eso que estás viviendo. Pues levanta la mirada, porque es hasta lo último de la tierra. Todavía hay tiempo para ti, todavía hay esperanza para tu casa. Lo tuyo no ha terminado, es hasta lo último de la tierra que el Señor tiene los planes contigo y con tu casa. Es hasta lo último de la tierra. Es hasta lo último.
Pastor, que estás allí, que tu iglesia la cerraste, es hasta lo último de la tierra. Todavía tienes que seguir predicando, todavía tienes que seguir evangelizando, aleluya, y sacando la obra del Señor adelante. Ellos se quedaron mirando. Los ángeles le dicen: ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes están viendo que se va, es el mismo que va a venir. Aleluya, es el mismo. Ahí le está diciendo: Maranata, Cristo viene. El mismo Cristo que se fue es ese mismo que está pronto por manifestarse. Aleluya, en este tiempo, ese mismo Cristo. Y ellos obedecieron. Resultados de la obediencia, de enfocarse en lo que Dios nos da. Mire, cuando hay alguien que se enfoca, viene algo poderoso. Dice que ellos subieron a Jerusalén, entonces volvieron desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, y entrando, versículo 3, subieron al aposento. Allí se reunieron todos los discípulos, pero también ¿sabe quién se reunieron? Dice que todos estos, versículo 14, perseveraban unánimes en oración y en ruego. Dice, con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Sabe qué, mis amados? Estaban con su familia en el aposento alto. Y el aposento alto trajo como resultados de que vino un de repente. Porque solo un de repente, una manifestación del poder de Dios va a ser provocada por alguien que se atreva a subir a un aposento, por alguien que se atreva a correr a la presencia de Dios, por alguien que se atreva a estar en la presencia de Él. No sé cuánto tiempo ellos estuvieron allí, pero ellos estuvieron allí día de noche. Espíritu, hay una promesa. Cristo nos dijo que tú te ibas a manifestar, y aquí estamos. Y ven y llénanos, interviene en esto, interven, Espíritu. Y dice que de repente, capítulo 2, cuando otros andaban recordando el éxodo, dice que en las fiestas de Pentecostés estaban los religiosos recordando el éxodo. Porque hay unos que solamente se quedan recordando el pasado, recordando los momentos buenos que hemos vivido. Sí, es bueno recordarlo, pero otros se enfocaron en subir al aposento. Enfócate, amado, enfócate, tú que estás allí a través de la radio, a través de la plataforma. Enfoquémonos en buscar al Espíritu, en la llenura, en que Él nos avive el fuego en nosotros. Y dice que mientras ellos estaban en la fiesta, y fíjense cómo estaban ellos. Dice que ellos, cuando vieron el derramar, dice que hay algunos que estaban confusos. Y vino sobre ellos capítulo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque dice que sopló un estruendo, dice que llenó toda la casa donde ellos estaban. Y yo creo que casas van a ser llenas de aquellos que se atrevan a subir a un aposento. Casas van a venir movimientos sobrenaturales. Van a ocurrir donde no tienes que preocuparte por ese familiar que tienes allí, por ese hijo, por esa hija. Ellos mismos van a venir. ¿Qué tengo que hacer? Dime qué es lo que tengo que hacer. No tendrás que estar haciendo tanta cosa. Ellos mismos van a tomar la decisión, porque esa va a ser una intervención del Espíritu Santo en tu casa. Dice que ellos, mire, cuando estaban allí, dice que algunos estaban atónitos, versículo 7, maravillados, y estaban diciendo, en el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose. Estos están llenos de mosto, perdidos totalmente, estaban desenfocados. Yo creo que eran esos también que estaban allí en la fiesta, solamente en la religión, metidos en recordando lo que habían vivido en el pasado. Pero se levanta Pedro, lleno del Espíritu Santo, y les dice Pedro tenía luz, porque Pedro tenía contenido de la palabra.
porque Pedro era un estudioso de la palabra. Y eso fue la enseñanza que nos dio el Señor en esta mañana, que había que escudriñar las Escrituras. Y dice que Pedro se levantó y alzó la voz, porque yo creo que es el tiempo de alzar la voz, no para hacer daño en la casa, no para cuando levantemos nuestra voz estar maltratando a los que están a nuestro alrededor, porque muchas veces nuestra voz se levanta para hacer daño. Dice un proverbio que dice que hay palabras que son como golpe de espadas. Cuando tú veas la situación en casa, dile al Espíritu Santo, si hay encapsulado en ti una palabra, Él la va a traer y tú vas a soltar una palabra sobre esa persona, y esa palabra va a ser como un bálsamo sobre esa persona. Si está con un carácter fuerte, airado o airada, esa palabra va a ser un bálsamo y va a cambiar la actitud. Dice que Pedro se levantó y les dijo: ustedes están desenfocados, o es que ustedes no se acuerdan porque no tenían el contenido, luz de la palabra profética. Pedro sí la tenía clara. Pedro les dijo cuando ellos estaban, entonces Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones, todos los que están aquí en Jerusalén, nos es notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes lo están suponiendo, pues es la hora tercera del día. No pueden estar borrachos, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. No te preocupes por tu hijo, no te preocupes por tu hija, no te preocupes por tu familia. Él ama más a tus hijos que tú y que yo. Él ama más a ese primo, a ese sobrino. Si en los planes de Dios está de que ellos entren, aleluya, en lo que Dios tiene en su diseño, el mismo Dios se va a encargar. Solo dediquémonos a buscarlo a Él, a subir al aposento, que vamos a ver los resultados poderosos. Ponte en pie. Pedro, te invito a que te pongas en pie, tú que estás aquí en el auditorio y tú que estás ahí en casa. Dile: Señor. Dice que Pedro, puesto en pie, les habló, porque sabe, las circunstancias han querido taparnos la boca, pero es el tiempo de hablar. Es el tiempo de predicar la palabra del Señor. Dice que Pedro, versículo 37, al oír a Pedro, al oír esto, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y reciban el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa. Pedro se levanta y les dice a ellos. Pedro no tuvo que decirle: vamos a ir donde Ricky o donde cualquier sitio aquí en Sincelejo para llevar a ese familiar, porque de pronto si lo llevo a comer hamburguesa lo voy a convencer para que tome una decisión por Jesús. Hemos estado vendiendo un evangelio barato y basta ya. Lo que necesitó Pedro fue tener un contenido, luz de la palabra. Y dice que esa palabra compungir fue que traspasó el corazón de esos hombres. Que cuando tu boca y mi boca se habla, sea para traspasar el corazón de la gente, de esa persona, de ese esposo que quede traspasado, de esa esposa, de esos hijos, de esa familia, de esos amigos. Que sea una palabra contundente que pueda traspasar el corazón y que pueda ver y decir ellos: bueno, ¿y yo qué es lo que tengo que hacer con mi vida? ¿Cómo voy? ¿Cómo puedo yo salir de este enredo en el que estoy? Yo tuve una experiencia con alguien, estaba orando, no lo invitamos a orar. Comencé a orar en esa casa y estábamos compartiendo la palabra y él escuchó todo. Estaba en otra sala, y se paró y le dijo a mi esposo: dile a ella que quiero que ore por mí.
Yo le dije, pero si él no estuvo acá en la reunión, ¿cómo ahora me dice que ore por él? Yo todavía resistiéndome, pero no sabía lo que el Espíritu Santo había hecho. Le dijo, ¿sabe? Quiero entregar esta aseguranza. Yo fui donde un brujo y hice una aseguranza para que mi vida cambiara, pero ha sido peor. Estoy viviendo la crisis más tremenda de mi vida. Enlacé mi vida, nunca fue gustoso, nunca esto me gustó, pero me obligó. Una persona me hizo confundir y fui a eso. Y hoy quiero que esto se acabe en mi vida. Hoy quiero pedir perdón, y pidió perdón. Yo misma lo mandé y le dije, yo no te voy a cortar eso. Coja una tijera y córteselo usted y bótelo. Eso es basura, eso no sirve para nada. Aprenda a colocar su confianza en el Señor. Aprenda que es Él el que te da las victorias. Y cuando Él las da, Él no da victorias a media. Él da victorias completas, aleluya. Él no da victorias a media. Cuando Él se manifiesta, aleluya. La bendición de Él es la que enriquece. Nadie tendrá que estarte señalando cuando Él te bendice. Nadie tiene que estarte sacando cuando venga la bendición. No, porque será toda la gloria para Él. Será para Él toda la gloria. Tú no tienes que estar empujando nada. Tú no tienes que estar quizás haciendo. Oh, déjalo que Él actúe. Déjalo que Él se mueva. Déjalo que Él Dios, porque Él sigue siendo Dios a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de lo que esté sucediendo. Él sigue siendo Dios, aleluya. Quizás tienes a alguien allí en la UCI y el diagnóstico que tienes es fuerte, pero no dejes de seguir esperando en Él. Él sigue siendo Dios a pesar de las pérdidas, a pesar de las situaciones que vivimos. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo ese Dios maravilloso. A pesar de eso que te tocó vivir cuando te dijeron, ya no vas a seguir trabajando aquí. Fueron tantos años donde los entregaste a esa entidad, a ese lugar, y luego saliste con las manos vacías. Y quizás comenzaste a renegar contra Dios. Quizás a preguntarle el por qué. ¿Por qué me pasa esto? Estos que estaban allí estaban también burlándose, preguntando, ¿qué pasa aquí? Porque estaban confundidos. No le sigas preguntando más a Dios. Él sigue siendo Dios. Por encima de todo lo que está pasando en el mundo, Él sigue siendo Dios. Y no le digas a Él que Él tome el control, porque Dios nunca lo ha perdido. Él tiene el control. Él tiene el control. Dice que Pedro se levantó y ellos se arrepintieron. Ellos quisieron cambiar. Y es allí donde vamos a llevar a nuestra familia. Y es allí donde vamos a llevar a nuestros vecinos. Porque viene un tiempo, mire, están declarando que mayo va a ser uno de los meses de evangelización tan tremenda. Estos meses, y no solo mayo, de ahí se va a desatar una ola de evangelización tan tremenda. Y yo creo que la iglesia, amado, que la iglesia va a empezar en un mover tan poderoso de expandirnos en esta tierra. Porque yo se lo he dicho a Dios, no importa los golpes que estoy recibiendo aquí. Y se lo he dicho a las tinieblas, ni creas que vas a impedir. Antes de irme de aquí, voy a darte golpes certeros. Golpes, y seguiré obrando y haciendo la obra de Dios, no importando los golpes que tú sigas mandando. Yo recuerdo que tenía a mi hermano allí muerto y le dije, esto me dolió, pero más va a ser el golpe más duro que te voy a dar, porque esto no me va a detener a mí. La muerte de mi hermano fue una muerte tremenda. No fue una muerte común y corriente, eso fue una muerte desastrosa. Pero con todo me levanté. Fue el año donde el pastor nos llevó
él estaba dando a conocer a la iglesia el plan de discipulado global. Y en medio de mi dolor, preparando allí, formándome para lo que él nos estaba enseñando. Porque en medio de las circunstancias él sigue siendo Dios. Y nada nos puede detener en esta tierra. Aleluya, nada nos puede detener en esta tierra. Hoy vengo para decirte, iglesia, enfoquémonos en saber, tener convicción que Él está vivo, en quedarnos allí esperando, aleluya, una intervención divina. Él nos está preparando, Él nos está, aleluya, capacitando, pero también, aleluya, ¿por qué? Porque tenemos que ser sus testigos. Pero también no nos vamos a distraer quizás mirando las circunstancias, mirando al cielo. Vamos a enfocarnos en lo que el Señor nos ha dado. Porque allá afuera está un cojo a la puerta de la hermosa. Y ese cojo, cuando ellos llegaron allá y le dijeron al cojo: nosotros no tenemos plata ni oro, pero si lo que tenemos es poder de Dios, anda, levántate. Allá hay muchos cojos que se van a levantar porque Dios te está empoderando, Dios te está llenando. Allá un cojo, aleluya, hay uno que está con cojera en el gobierno, hay uno que está allá en las autoridades, hay un empresario que está cojo, hay una mujer que está coja, hay un joven que está cojo a punto de morirse, pero que hay un Pedro que se está llenando de la presencia de Dios, aleluya, y que le está diciendo: Señor, yo voy por ese cojo. Dice que ese evento que ellos hicieron allí provocó tanta rabia en los religiosos, provocó tanta rabia en el Sanedrín, que los iban a meter presos, los golpearon. Y Pedro se presenta: no, esto no nos va a callar la boca, seguiremos predicando de la resurrección, seguiremos obrando que a través de nosotros sucedan los milagros. Aleluya. Por eso qué bueno que podamos adorar al Señor y decirle: la atmósfera cambiando está. Su espíritu está aquí, su espíritu está allá en la casa. Su espíritu está aquí. Es evidente su poder. Vamos, Arely, vamos a cantarlo. El joven, vamos a cantarlo. Él está aquí, su espíritu es evidente. Vamos, cierra tus ojitos, o allá en casa, dile: Espíritu Santo, avívame. Mire, esta es una palabra que ha venido para levantarte, mujer, varón que estás aquí, los que están allá a través de la emisora. Dile: Espíritu Santo, es evidente tu poder, tú estás vivo. Y mientras Él esté vivo, lo que tú estás viviendo, algo va a pasar con lo que está pasando contigo. Aleluya. Oh, santo eres, Señor. Su espíritu está aquí. Él está aquí, Él está allí. Él está allí sanando a alguien aquí en el auditorio. El dolor se está yendo. Aleluya, hubo un ataque que tenías en tu cerebro. Alguien que vino con un dolor fuerte de cabeza, pero su espíritu está aquí. Y ese dolor se está yendo de tu cabeza ahora, de tu cerebro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Déjate envolver por el amor de Dios. Quizá llegaste triste. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos.
lléname, lléname. Llena a esa mujer que está en casa. Llena a ese joven que está llorando. Llena a esa jovencita que no sabe qué hacer con su vida. Llénala. Llena a aquel pastor que está cargado. Déjate envolver por su amor. Tú que no sabes qué hacer con lo que está pasando en casa, déjate envolver por su amor. Deja que su amor te abrace, que su amor se lleve ese pensamiento que has tenido durante estos días. Deja que su amor se lleve. Vamos, suelta esa carga, suelta esta hora y dile: Señor, tu amor, oh, porque tú estás aquí. Tu presencia es una realidad en medio de mi vida. Tú has prometido estar aquí. Ese hombre que está ahí en el campo, el que está allí en la vereda, el que se encuentra allí en la nación, allí está el amor de Dios abrazándote. Porque serás testigo hasta lo último de la tierra. Tú que habías dicho, ya todo se acabó. Pues quiero decirte, nada se ha acabado, joven. Apenas estoy empezando contigo, papá. Es el amor, quizás te han tenido como nada. Hay palabras que te han marcado grandemente. Quizás estás viviendo la crisis más tremenda de tu vida, que no sabes por dónde meter la cabeza, ni sabes cómo salir de ese hueco donde estás. Pero aunque no sepas cómo salir, el Espíritu Santo de Dios está aquí. Por eso es que no resiste, porque es la presencia de Dios. Es contigo, joven. Esos dos jóvenes hacen acá al altar. Joven, levanta tu mirada, hijo. Vente, ven. Él está aquí. Él está allá en casa. Ahí hay una mujer. Tenías una decisión de irte de casa, pero hoy el Señor, hoy has cambiado la actitud y le has dicho: no, Señor, lo que iba a hacer era un error tan grande, dejar a mis hijos tan pequeños. Esa no es la salida, mujer, no era la salida. La salida es quedarte y llenarte de su presencia. Que lo que viene para tu vida es grande y está pronto por desatarse sobre tu vida. El hecho con lo que está pasando no es salir corriendo, es pararte en medio de tu huracán. Es pararte en medio del huracán, porque Él está presente en tus huracanes. Él no te ha dejado solo en medio de ese huracán. Él está contigo en medio de esas presiones que estás viviendo. Él está contigo en medio de esa presión que estás viviendo. Vamos, recibe, porque su presencia está allí en esa clínica. Estás batallando, tienes un dolor tan fuerte. Hay alguien que ha encendido su celular y ahí estás escuchando, pero te vas a levantar hoy. Hoy te van a dar, mañana te darán de alta. Vas a salir de ese lugar, porque ese lugar no fue diseñado para ti. No te vas a morir, sino que vas a vivir para contar las maravillas de Dios. Aleluya. Porque su amor está envolviendo personas, jóvenes, mujeres. Es el amor de Dios el que está envolviendo a estos jóvenes.
Estos jóvenes saben que es lo que les sucede a los jóvenes. Es que falta un abrazo de papá. Hace tanto rato que no se le da un abrazo al hijo. Hay tantas luchas que ellos libran solos. Por eso es que hay veces decimos, pero ¿por qué son rebeldes? ¿Por qué actúan así? Es que esa es la forma como ellos se están revelando, porque ese es el lenguaje que ellos están manifestando por algo que está pasando. Padre, gracias te damos por esta mañana. Bendecimos a toda esa linda gente, Señor, que está allí a través de la plataforma digital, Señor. A todos aquellos que se conectaron a través de la emisora, Dios, les bendecimos. Gracias por este día. Gracias por tu presencia tan maravillosa. Gracias, Señor, porque allí en el pueblo, en la vereda, tú estás visitando. Allí en el departamento, allí en la casa, Señor. Dios, aquí en Sincelejo, en el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor, que he estado presente aquí en el auditorio. Algo va a acontecer. Tú te estás moviendo en sus vidas de una manera sobrenatural, Señor. Gracias, Dios del cielo, por todo el equipo, Señor, que acompañó en esta mañana. Y terminamos diciéndole, Señor, envuélvenos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gracias al Señor por esta mañana? Gloria a Dios. Salimos a nuestros hogares, los que están aquí en el auditorio, y le damos gracias al Señor, preparándonos para esta semana. Desde el día martes, el día lunes, mañana, no tendremos nacidos en casa. Estaremos desde el día martes, 5:30 de la mañana. Estaremos. Gracias por haberte conectado con nosotros. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de todas nuestras actividades e informaciones. Somos Centro Familiar Cristiano, una casa con pasión apostólica y visión misionera.